José Francisco Peñaguaba escribió su último artículo, El Alzheimer político, dirigido al PRM. Es un catálogo, Marco. Trata los siguientes temas. Se olvidaron de la dirigencia media y la base. Así es. Se olvidaron de la arrogancia y petulancia de los pasados funcionarios del PLD. Sí. Ya eso se le olvidó. Sí, ahora son ellos los petulantes. No lo dice así abiertamente. Pero soy yo Juan, soy yo que lo estoy diciendo. El pueblo votó porque se hartó y con la fe de que lo iban a hacer mejor. Claro, que no iban a repetir lo mismo. Otro tema. Sí. Estoy dando los titulares porque el artículo es extenso. Competir con las grandes obras del PLD en términos materiales en la campaña electoral será difícil. Muy difícil. Las ayudas sociales con los programas sociales en medio de la actual crisis no están siendo muy efectivas. La errática decisión de quitarle el derecho a la base de votar en la convención les resultará un grave problema. Bueno. Insistir en una reforma constitucional, otro problema. Y finalmente, dos, la persecución de la corrupción. Los grandes beneficiados de ella no son los cuadros políticos, son otros. Y finalmente dice, hay la percepción de que el presidente Luis Abinader es cercano a la gente, pero que su gestión está muy comprometida con los empresarios. Así es. Ese es el catálogo. Es un artículo extenso. Yo cogí los titulares porque él lo enumera. Y entonces lo tituló El Alzheimer político. Él empieza diciendo que hoy los que ayudaron de verdad con el triunfo están fuera. Están marginados. Así es. Pero aclarar que el Alzheimer es una enfermedad que su principal estrago en el ser humano es la pérdida de la memoria. Eso es lo que quiero decir. Claro, eso es lo que plantea. Claro. Él lo tituló el Alzheimer. Entonces, al que le da el Alzheimer, ¿qué es lo que da? ¿Qué le da? Que pierde la mente, olvida todo. Por ejemplo, hay una figura de estatura mundial de la política que cayó en un Alzheimer total. El expresidente norteamericano Ronald Reagan finalmente murió con el Alzheimer. Que el Alzheimer es que tú pierdes la memoria, tú olvidas todo, tú no te recuerdas de nada y actúas de manera diferente. Entonces, cuando Peñaguaba titula el Alzheimer, él está diciendo al PRM, a los dirigentes del PRMista, que se olvidaron, que dijeron una cosa y tienen otro comportamiento. Por eso es el título del Alzheimer. Porque el Alzheimer es una enfermedad que ataca la memoria y quien la padece termina no recordando ni quién es él, no se recuerda. Pero comienza con situaciones que la pierde, la recupera y al final pierde la memoria. Un gran amigo nuestro murió de Alzheimer, Simón Tomás Fernández, el ingeniero. Eso fue finalmente. Una grave falla en la República Dominicana, esto no es exclusivo del PRM, es que cuando se ganan unas elecciones no se analiza la causa del triunfo. ¿Qué motivó el triunfo? No, sí. Y luego entonces cuando se pierde, ¿pero qué pasó? Bueno, que tú no le prestaste atención a los motivos que te dieron el triunfo. Lo planteó Leonel Fernández en el 2000, cuando el PLD perdió las elecciones de Hipólito Mejía.
Leonel le dijo a los PLDistas indignados, llorando todos, pero es que ustedes no comprenden por qué ganamos y no pueden entender por qué perdimos. Es decir, si Balaguer nos apoyó en el 96 y en el 2000 fue candidato, nosotros no teníamos posibilidad. Claro, porque, Porque el PLD no era un partido grande todavía en ese no, tiempo. que el potencial electoral fue Balaguer que se lo dio con el pacto histórico, con el Frente Patriótico. Fue que se lo dio y después se lo quitó. Y no solamente que se lo quitó, después le negó ya una segunda vuelta y le adelantó que no lo iba a apoyar. Eso es una situación clara. Pero obviamente que el PRMismo, borracho de PRDismo, cree que el PRM es el PRD, aquel partido histórico, fuerte, con raíces sociales, una expresión histórica, un pensamiento político heredado por la familia. Ellos se creen que son eso y no saben que el PRM es un soplo político, una circunstancia del momento, y entonces no evalúan eso, una ola, una situación de que el país se hartó, esa es la expresión, del PLD y del PLDismo, y que quería un cambio, como lo quería en el 78 de Balaguer. Entonces esas circunstancias son circunstancias políticas muy circunstanciales, valga la redundancia, muy coyunturales, muy del momento, muy pasajera. Entonces tenía que ver más allá, como decía Peña Gómez, que en política hay que ver después de la curva, más allá de la curva, para no creerse que se va a repetir la misma situación que se dio en el 20, en el 24. Van a ser escenarios totalmente diferentes. Ya no va a existir y que saquemos el PLD, que se van, que se van. Esa consigna no va. Esa consigna se la pueden aplicar al PRM, no al PLD. El PLD no va a estar en el poder. Entonces viene el juego político, por ejemplo, esas redes se estaban quemando. Yo tengo la información de que las redes sociales del doctor Guido Gómez Mazara colapsó y su número telefónico de tantas llamadas del país, instándolo, la situación, eso trae mucho especulando y tratando también de sacar ganancia política en medio de la revuelta. Leonel y Guido, oiga eso, y que Guido vice de Leonel. Imagínense, eso es impensable, pero la circunstancia política la crack.